Comenzó a gemir en la noche del viernes al sábado. Al principio era un sonido grave y ronco, como si alguien estuviera frotando un trapo húmedo sobre mármol. Por la mañana, el gemido se convirtió en un jadeo, al mediodía en un chillido y, al atardecer, en una súplica inarticulada. Los sirvientes se miraban entre sí, pero nadie se atrevía a entrar. La habitación del rey estaba cerrada por dentro, no con llave, sino por voluntad del moribundo. Había prohibido que nadie tocara su cuerpo. Según el informe del capitán de la guardia, las habitaciones se llenaron de olor a carne podrida al tercer día, cuando la puerta seguía cerrada. La llave estaba en poder del mayordomo, pero éste había desaparecido. Más tarde lo encontrarían muerto en el río, con la mejilla cortada y gusanos en la cuenca del ojo. El rey tenía 64 años, había reinado durante 30 años y había sobrevivido a 3 conspiraciones, 2 epidemias y a una hija quemada por herejía. En los últimos meses, su rostro se había vuelto gris, su aliento olía a miel y pus, y su lengua se había hinchado tanto que ya no podía pronunciar frases completas. Según el cocinero, miraba la carne como si fuera su enemigo, pero pedía más sal. Solo bebía agua con opio, se arrancaba las uñas y se comía sus propios mocos. Las habitaciones del tercer piso del palacio estaban cubiertas con telas impregnadas en vinagre. No era una medida estética. Las paredes exhalaban un hedor que hacía vomitar a los soldados en los pasillos. Se ordenó a los sirvientes que colgaran bolsitas con ceniza y romero, pero el aire seguía siendo espeso como la resina. Al séptimo día, las puertas se abrieron por orden del príncipe heredero. A partir de ese momento, todas las conversaciones se mantuvieron en susurros. En el informe del obispo se indica: entramos en la habitación y las piernas comenzaron a pegarse al suelo. Las sábanas estaban negras por la sangre coagulada y la cama se había pegado a la piel del soberano. No reconoció a nadie. Tenía los ojos turbios y vidriosos. En la mejilla tenía un agujero del que salían larvas. El pecho no respiraba, sino que temblaba como si alguien se moviera debajo. Los médicos se negaron a entrar. La versión oficial fue el temor a una fiebre contagiosa. La verdadera, miedo al castigo. El último médico, llamado por orden del regente, fue encontrado en los establos, con el cráneo roto. Le quemaron la cara con cal. Los alguaciles llevaron el cuerpo a una cama limpia y lo limpiaron con trapos empapados en vino. Esto provocó un ataque de gritos en el rey. Gritaba como si lo estuvieran cociendo. De su ombligo supuraba un pus oscuro y de las axilas goteaba un líquido con olor a col podrida. Según los informes, uno de los guardias se desmayó y murió 2 días después, por asfixia. Al octavo día, el príncipe obispo ordenó que se celebrara el rito de la absolución. El rey no pudo confesarse. Tenía la lengua blanca, cubierta de grietas y tumores. El sacerdote, al acercarse al lecho, sintió como si del boca del soberano saliera un calor abrasador, como de un horno. Dejó la cruz y huyó. Los rumores sobre lo que estaba sucediendo comenzaron a extenderse por la ciudad. Las mujeres comenzaron a rezar en la plaza y en los monasterios se tocaron las campanas. Los pobres afirmaban que habían visto pájaros sin ojos sobre el palacio. Los comerciantes cerraron sus tiendas y dejaron de nacer niños. Uno de los cronistas dejó escrito: el rey se pudre en vida. Su carne no espera la muerte, sino que se le adelanta. El príncipe, deseando acelerar la muerte, ordenó que se echara en el vino una poción hecha con raíz de belladona y mercurio. Pero el rey vomitó el contenido de su estómago directamente en la cama. Entonces dejaron de alimentarlo. Solo le daban de beber agua hervida con opio. Esto le hizo gemir sin cesar, retorcerse en convulsiones y, una vez, se mordió el labio. La carne quedó colgando de la barbilla, ennegrecida y endurecida como una piedra.
No se había limpiado el suelo de la habitación en 3 días. Las pulgas y las moscas formaban parte de la decoración. El viernes, una rata del palacio se abrió paso hasta el lecho y se subió al pecho del rey. Este no se dio cuenta. Mirando al techo, susurraba: «No hay perdón. No, no». El palacio estaba desierto. Solo 2 sirvientes permanecían de guardia por orden del heredero, y ambos quedaron ciegos, según se afirma, por el hedor y el pecado. De una carta secreta del administrador: «Ya no es un ser humano. Es un ser en descomposición que emite un olor que revuelve las entrañas. Su carne no está cubierta de llagas, sino que se ha convertido en una llaga. Su voluntad murió antes que su cuerpo. Le tenemos miedo. Todavía está vivo», según el testimonio de Etienne Dullange, paje mayor. Al tercer día todavía le oía llamarme por mi nombre. No me veía, no sabía dónde estaba, pero me llamaba. En la habitación había un fuerte olor a moho, vinagre y sangre vieja. Se acumulaba líquido bajo las sábanas. Veía cómo se filtraba a través de la tela y quedaban marcas en el suelo debajo de la cama, parecidas a algas negras. No me acerqué más. En el palacio reinaba el silencio. Las puertas de los aposentos del soberano estaban cerradas y solo unos pocos guardaespaldas de confianza tenían derecho a entrar. Los sirvientes, a quienes se les ordenó permanecer de guardia fuera, llevaban agua, mantas y escasas infusiones de hierbas a través de un biombo. Los médicos, llamados con urgencia, abandonaban el patio con el rostro cabizbajo. Uno de ellos, el viejo Geoffroy de Montpellier, dejó esa misma noche un testimonio escrito en la catedral de la ciudad. «Lo que he visto escapa a todo entendimiento médico. El cuerpo, apenas cubierto de carne, se movía, pero no era el movimiento de un ser vivo. Era un amasijo de muerte maloliente que solo fingía ser humano. Tenía los labios hinchados y cubiertos de una costra parecida a la cera. En la espalda observé unos agujeros oscuros, posiblemente abscesos gangrenosos incipientes. Aconsejé que no le dejaran perder sangre, ya que moriría en el acto. No hablaba, gemía, y esos gemidos resonaban en mis sienes de tal manera que me parecía que Satanás rezaba en ellas. El estado del soberano empeoraba cada día. La piel de los costados se cubrió de una capa pegajosa que se le cambiaba a diario con un cuchillo, pero a las pocas horas volvía a aparecer. En los pliegues de la piel aparecieron focos de putrefacción, primero en la ingle y las axilas, y luego por todo el abdomen. Los sirvientes decían que el rey burbujeaba como una olla con alubias. El vientre se hinchó y se volvió redondo, como un saco inflado. Uno de los cocineros, que oía los ruidos que provenían de los aposentos, juró que había oído un chapoteo, como si hubieran abierto un barril de vino agrio en la habitación. Los rumores se extendieron más rápido que los tumores en el cuerpo del monarca. Se decía que había sido maldecido por matar a un pastor, que había comido carne de bebé, que jugaba al ajedrez con el diablo. Los sacerdotes exigían que los dejaran entrar, pero la guardia del palacio se negó. El arzobispo envió 2 notas exigiendo que se le permitiera confesar, pero nadie respondió. El quinto día comenzó con la huida en pánico del palacio de 3 mujeres: la nodriza, una sirvienta y una de las damas de compañía más antiguas. Afirmaban que el rey estaba medio muerto, que ya no podía cerrar la boca y que le salía sangre de la nariz, similar a un líquido oscuro. Según el testimonio de una de ellas, miró al techo, pero no parpadeó. Tenía los ojos como los de un pez, grises, húmedos, vidriosos. La lengua se le había hinchado tanto que parecía que iba a reventar. Tenía grietas en la frente, como un árbol agrietado, y en la entrepierna vi algo parecido a espuma negra. No sé cómo describirlo. No era un ser humano. Al séptimo día, entró en la habitación el obispo de Turín. Lo acompañaban 2 monjes y un médico. Permanecieron dentro poco menos de un cuarto de hora. Al salir,
El obispo no dijo nada, pero ordenó cerrar las ventanas de la capilla y comenzar 40 días de oración por el perdón. Se negó a santificar las habitaciones y dijo que el alma del rey ya no podía ser purificada. Según él, por dentro solo había carne, ni una pizca de espíritu. En el cuerpo del soberano comenzaron a aparecer úlceras, la primera en el cuello, luego en la base de la columna vertebral. Desprendían un hedor tan espantoso que nadie se atrevía a limpiarlas, excepto 2 beduinos contratados especialmente a cambio de oro. No hablaban el idioma local, no hacían preguntas, no se cruzaban. Solo se les ordenó limpiar y no mirar a los ojos. Uno de ellos huyó al tercer día. El segundo murió de fiebre al día siguiente de salir del palacio. Cuando el rey finalmente comenzó a hablar, nadie entendía sus palabras. Susurraba, tosía y a veces gritaba de forma repentina y brusca, como si sintiera dolor, aunque nadie lo tocaba. Uno de sus allegados escribió: «Su voz suena como el chirrido de un paño que se rasga. De su boca sale vapor, incluso cuando hace frío en la habitación. Se lame los labios, pero no puede cerrarlos. Llama a alguien, a su madre, tal vez, o a la muerte». Durante todo ese tiempo, nadie sabía quién gobernaba el reino. El consejo no se reunía, el canciller no salía ante el pueblo. Algunos condes ya habían comenzado a marcharse a las provincias, preparándose para el interregno. Los soldados montaban guardia a las puertas, pero cada día el relevo era más escaso. Los guardias se enfermaban, se cubrían de manchas. Uno murió justo a las puertas. El pueblo, reunido ante el palacio, murmuraba sobre la peste del rey. Al 11º día, el hedor era tal que se desalojó toda la ala sur. Se decía que incluso las ratas habían abandonado los sótanos y que los perros aullaban por las noches. Los 3 últimos que permanecían junto al monarca guardaban silencio. Los pajes habían desaparecido. Las ventanas estaban tapiadas. En las puertas colgaban paños negros. Oficialmente era el luto por la muerte de la reina madre. En realidad era para que nadie viera el líquido espeso de color ocre que se filtraba por debajo de la puerta. Al 13º día dejó de hablar. No gritaba, no susurraba, solo jadeaba, a veces, durante varios minutos. Uno de los sirvientes afirmaba haber oído algo golpeando en el pecho del monarca, como si un gorrión se estuviera debatiendo dentro de una bolsa. Su corazón latía, pero de forma irregular, como si se estuviera deteniendo. La temperatura corporal bajó, aunque la frente estaba caliente. Ningún médico entró. Ni siquiera se acercaron. Los guardias se sentaron con el rostro cubierto con un paño. Uno de ellos, un veterano anciano, lloró toda la noche. A la mañana siguiente lo encontraron ahorcado en el establo. Nadie volvió a ver al rey. Solo quedó el olor. No era solo olor a muerte. En las habitaciones olía a carne podrida, a tumba cerrada y a miedo inhumano. Los guardias ya no estaban en la puerta. Los habían llamado el mayordomo para que no provocaran vómitos a los sirvientes que relevaban el turno de noche. Todos los que debían cuidar del soberano habían huido o fingían estar sordos. Uno de los lacayos, joven, con el rostro inflamado y las manos temblorosas, saltó por la ventana de la cocina cuando le llamaron para que llevara vinagre y vino al dormitorio. Los informes decían: «El soberano está consciente, pero asusta a todos con sus gemidos, jadeos y gritos que no son propios del oído humano». No estaba muriendo, se estaba descomponiendo, lentamente, como si la propia carne se rebelara contra el espíritu. Los labios se le agrietaron, la lengua se le hinchó y se oscureció, como si la hubieran escaldado. De su boca brotaba una espesa capa marrón que desprendía un olor a sangre podrida y grasa rancia. Al tercer día comenzaron a oírse ruidos húmedos bajo las sábanas, como si alguien estuviera mezclando agua con las entrañas. El médico de la corte se negó a entrar. «Si abro la boca en estas habitaciones, moriré». El doctor de Renier
traído desde un monasterio a 100 millas de distancia, permaneció en silencio a la entrada y se negó a entrar hasta que le entregaron un amuleto y 2 frascos de vino diluido para que se lo aplicara en la nariz. Su descripción figura en las crónicas del Consejo. Vi cómo la piel de su vientre se desprendía en capas, como un pergamino mojado. Ninguna úlcera se curaba. De debajo de las uñas brotaba pus y los dedos se habían ennegrecido. No solo estaba enfermo, su cuerpo se pudría mientras aún era capaz de ver y respirar. Al cuarto día, el monarca cayó en un estado de inconsciencia. Sus ojos se voltearon hacia arriba y uno de sus pupilas dejó de moverse. Los sacerdotes ofrecieron conjuros de purificación, pero después de que uno de ellos se desmayara por el hedor y entrara en fiebre, los rituales cesaron. Solo se entraba en la habitación con trapos en la cara y lámparas encendidas. Cerca de la cama colocaron un cubo con carbón vegetal para intentar disipar el hedor. El arzobispo, llamado para confesarlo, no entró. Envió a su discípulo, un joven clérigo con las rodillas temblorosas, al que ordenó recitar oraciones de arrepentimiento a través de una rendija de la puerta. El arzobispo firmó un informe. Si el espíritu del soberano aún no ha abandonado su cuerpo, significa que ha sido condenado al infierno en vida. Mientras tanto, fuera del palacio cundió el pánico. El pueblo no sabía si el monarca estaba vivo. Los mercados se vaciaron. Los soldados permanecían en silencio ante las puertas, y en las criptas comenzó la lucha por el trono. Uno de los primos, el hermano menor de la difunta reina, reunió un consejo secreto en la abadía, a donde se colaron 3 nobles y 2 notarios. Discutieron. Si el monarca moría mientras el heredero estaba en el exilio, ¿quién se quedaría con el sello? Nadie sabía cuánto tiempo más aguantaría. Al 6.º día, su piel se volvió azul y porosa, como la de un cadáver en el agua. De sus oídos brotaba un líquido espeso y amarillo. Anotaciones del sirviente Juan. Gritó tan fuerte que se me encogió el corazón. Algo se movió en su vientre, como un gusano en un saco. No puedo explicarlo de otra manera. Huí dejando caer la vela. Esa misma noche, el fuego se propagó a las cortinas. No lo apagaron, simplemente cerraron la puerta. Según el informe médico, redactado bajo la presión del consejo, el estado empeora. Hay signos de gangrena en la ingle. Las extremidades superiores pierden sensibilidad. Los órganos fallan uno tras otro. El corazón probablemente sigue latiendo, pero de forma irregular. En el cuello ha aparecido una úlcera del tamaño de la palma de la mano, debajo de la cual el tejido está muerto. Cuando lo volvieron a oír, gemía, en voz baja, como si estuviera bajo tierra. Los sirvientes murmuraban, «Ya está en el infierno y sus gritos nos llegan a través de las paredes». Al 8.º día, los embajadores del Reino del Norte solicitaron una audiencia. Se les denegó. Al día siguiente abandonaron el palacio y se dirigieron a la fortaleza del conde de Moray. Esperaban lo peor. El segundo médico, un viejo maestro herbolario, envió a un sirviente con una nota. «No entraré. No soy un soldador de cadáveres, soy un sanador. Que vengan a buscarme cuando deje de respirar». Respiraba, con interrupciones, jadeos, sonidos parecidos a vómitos. Las sábanas estaban empapadas de líquidos, el suelo, de mucosidad y pus. De debajo de la cama salían insectos. Los cronistas de la corte ya no anotaban las fechas exactas, simplemente escribían, «Día 11, el soberano se pudre», y aún ningún médico había entrado en el dormitorio. La muerte del monarca no se anunció oficialmente hasta 2 días después. Durante ese tiempo, el cuerpo siguió supurando incluso en el ataúd de plomo. De una pequeña rendija en el borde inferior brotaba un líquido oscuro y viscoso. Los soldados que montaban guardia junto al sepulcro se quejaban del olor, como si alguien hubiera cocinado vísceras en vinagre. Uno de ellos lo describió en un informe.
Parece que no es el cuerpo lo que ha sido enterrado, sino una maldición. Cundió el pánico en el consejo. Los que ayer llamaban al soberano elegido, ahora exigían que se quemaran sus restos. El arzobispo lo prohibió. En respuesta, le colocaron bajo la puerta un trozo de tela con la huella de un pie podrido. En él se veían las uñas, ya ennegrecidas y descompuestas. Según los documentos de archivo, varios sacerdotes se marcharon en secreto al monasterio más cercano y se negaron a regresar, incluso bajo amenaza de excomunión. Del informe del guardia Jean Lecroix, se oyeron ruidos toda la noche, susurros, rasguños. Estaba seguro de que eran ratas, pero al amanecer descubrimos que el ataúd de plomo estaba cubierto de abolladuras por dentro, como si alguien estuviera luchando desde dentro. No lo creí, pero otro guardia comenzó a luchar histéricamente, gritando que el cuerpo se movía. Se lo llevaron. Más tarde murió asfixiado mientras dormía. Decían que con un grito en la cara. Al cuarto día después de la muerte, no quedaba nadie en el castillo que hubiera visto al difunto en vida. Sus retratos fueron retirados, los sellos, fundidos. Toda la documentación de los últimos años fue quemada. El consejo se reunió en una sala cerrada y durante 3 días discutió quién debía ser proclamado sucesor. Entre el primo segundo y el hijo de la amante fallecida se desató un conflicto abierto. Uno de ellos fue encontrado muerto, estrangulado con su propia capa. Oficialmente se trató de un suicidio. Mientras tanto, comenzaron a difundirse rumores por todo el país. Algunos decían que el monarca había sido envenenado, otros que había sido golpeado por una maldición por sus pecados. Uno de los monjes afirmaba que, en sus aposentos se había instalado un demonio imposible de expulsar. En las aldeas campesinas comenzaron a quemar hierbas y a rociar las puertas con sangre de cabra. La gente temía que la putrefacción del rey fuera presagio de una epidemia. De una carta del boticario de la ciudad de Tournai. Cuando llegaron los primeros mensajeros, contaron que en el castillo no había muerto un hombre, sino la propia carne del estado. Decían que por las noches salía vapor de su tumba y que las hierbas plantadas cerca se secaban en un día. No lo creo todo, pero todas mis tinturas contra la putrefacción se agotaron en una semana. La gente las lleva como amuletos. Al 7.º día después de la muerte comenzaron los disturbios. En 2 ciudades fueron saqueadas las posadas donde vivían los representantes de la nobleza. Gritaban: «¡Quemad a los herederos! ¡Quemad a los médicos!». La multitud exigía que se entregara el cadáver para asegurarse de que el monarca estaba muerto. Uno de los oficiales superiores recurrió a una artimaña. Arrojó al pozo un trozo de tela real impregnada de podredumbre. Esto calmó temporalmente al pueblo, pero no resolvió nada. Al mismo tiempo, comenzó una extraña epidemia. Primero entre los sirvientes que fregaban el suelo de las habitaciones del difunto, luego entre los cocineros y las lavanderas. Los síntomas eran los mismos: sudor maloliente, úlceras en las piernas, negrura en las comisuras de la boca, ojos turbios. 5 personas murieron en 2 días. Los cadáveres no se enterraban, sino que se quemaban junto con la ropa. Los médicos no sabían la causa. Uno de ellos escribió que no era una enfermedad, sino la muerte misma impregnada en el aire. De un tratado médico posterior, suponemos que la putrefacción del cuerpo, que se produjo en vida y no se detuvo con la embalsamamiento, se convirtió en la fuente de un vapor cadavérico especial. Penetró en la piedra, en las cortinas, en la respiración. Este vapor era pesado, viscoso, saturado de esporas, bacterias y horror. No infectó la carne, sino la mente, y por eso la epidemia no se acompañó tanto de dolor como de miedo. Al 10.º día, el castillo quedó desierto. Los herederos huyeron. El consejo se disolvió. No tocaron el cuerpo. Lo dejaron en el sótano. Junto a la tumba se colocaron cruces,
velas que se encendían por la noche y 3 monjes que recitaban salmos sin cesar. Según la leyenda, uno de ellos se quedó ciego, otro murió, el tercero desapareció. 2 semanas después de la muerte del monarca, el país se sumió en la anarquía. En el norte apareció un impostor que afirmaba ser el soberano reencarnado, que había sobrevivido y cambiado. Sus seguidores quemaban a los escribas de la ciudad que no reconocían los decretos. En el sur se proclamó una nueva dinastía, y en el centro el ejército tomó el poder, por primera vez en la historia. De un informe secreto de un agente de la iglesia, el pueblo no está de luto. Dicen que la putrefacción del cuerpo era una señal, que la carne, que se pudrió en vida, era un castigo divino. El monarca, cuya muerte no dio paz a la tierra, ya no es santo. Se ha convertido en un símbolo del pecado, y ahora, cualquiera que toque su nombre será rechazado por el cielo. Un mes después de su muerte, el cuerpo fue exhumado en secreto. Dijeron que había que esconderlo lejos de la gente, pero cuando abrieron el ataúd ya no quedaban restos en su interior. Solo había limo, jirones carbonizados y un ligero olor a vinagre. Algunos decían que el cuerpo había desaparecido, otros que se lo habían comido las ratas, pero nadie lo buscó más. Dejaron de escribir sobre él. No se le mencionaba en las crónicas. Sus retratos fueron quemados. Su nombre fue borrado de las oraciones. Y solo en un documento, conservado en un monasterio del norte, aparece una línea. Maldito monarca, su cuerpo se pudrió más rápido que se redactó su testamento. Así murió, no a manos de un enemigo, sino de la podredumbre que creció en él desde la infancia.